realizaron, pues no voy a decir que decenas, pero sí muchísimos viajes a Perú por todo un equipo. El ADN, que van a escuchar ustedes a un experto en su análisis, costó más de $50,000 el poderlo hacer, $1,000,000, y más de un año de laboratorio Sem4Gen de Canadá, uno de los mejores del mundo. Por tanto, no hay error en la lectura del ADN, y quiero decirles que es la reina de todas las pruebas. O sea, si el ADN nos está demostrando que no son seres humanos y que no hay nada que se parezca en el mundo a esto, así lo debemos de tomar. Son seres no humanos, no les queremos decir extraterrestres, porque no lo sabemos, pero estos seres, que evidentemente fueron inteligentes, que vivieron con nuestros ancestros y que cambiarán la historia de la humanidad, porque eso es lo que va a pasar. Quizá por eso antropólogos y arqueólogos se oponen a esto, porque hay que reescribir la historia y considerar muchas cosas que no hemos pensado. Ahora quiero presentar al doctor José Salce Benítez, una verdadera eminencia científica. Él está aquí de forma personal, representándose a sí mismo. Sin embargo, hace prácticamente 30 años que trabaja en la Marina de México. Es uno de los científicos más importantes de esta organización. Es ahora mismo el director del Instituto Científico para la Salud de la Secretaría de Marina, y tiene muchas especialidades. También en algún momento fue el director del Servicio Médico Forense de la Marina, y es un hombre súper calificado para hacer las declaraciones que va a hacer en este momento. Por favor, doctor José Salce. Muy buenas noches a todos. Quiero agradecer al diputado Sergio Gutiérrez Luna y al señor Jaime Maussan por el privilegio de coincidir en este tiempo. Es para mí un honor poder dirigirme a ustedes en tan alta tribuna para exponer los resultados de mis análisis derivados del estudio de la anatomía de estos cuerpos no humanos. Como médico forense, en colaboración con el biólogo José de la Cruz Ríos y con base a los resultados de diversas evidencias científicas, tales como rayos X, tomografía computarizada, reconstrucciones tridimensionales, análisis macroscópicos y microscópicos, histología, de carbono 14, antropología forense, anatomía comparada y de análisis de ADN, que es la reina de las evidencias en las ciencias forenses para estudios de comparación, puedo afirmar que estos cuerpos no guardan relación con el ser humano. Para tal efecto, iniciaré con la descripción de las imágenes que estaremos observando a continuación. Son cuerpos de aproximadamente 60 centímetros de largo, cubiertos de un polvo blanco que mediante microscopía electrónica identificamos como polvo de diatomea, el cual permite la desecación de los cuerpos, así como la ausencia de generación de bacterias, hongos y fauna cadavérica. La presencia de este polvo permite la perfecta conservación por desecación de estos cuerpos, provocando un proceso de conservación natural a través del tiempo, el cual pudimos calcular aplicando la prueba de carbono 14, mismo que señaló y dató un promedio de 1000 años de antigüedad. Esto hace del lugar del hallazgo de estos cuerpos un lugar idóneo para su conservación y preservación por quien o quienes los hayan depositado en este sitio en el Perú. Entrando en el tema de la anatomía, podemos observar que tienen una estructura humanoide que consta de cabeza, tronco, abdomen y extremidades, las cuales concluyen en manos y pies tridáctilos. La estructura ósea de todo el esqueleto nos muestra una perfecta armonía y concordancia entre las articulaciones. La parte final de cada hueso embona a la perfección con el hueso que le sigue, y además se observa el desgaste de estos por el movimiento de la biomecánica propia del espécimen, siendo huesos muy resistentes pero muy ligeros, fuertes pero livianos,
como los de las aves. La cabeza es un elemento de particular interés, ya que es grande en sus proporciones comparadas al cuerpo. Sin embargo, es un cráneo neumatizado, es decir, con espacios que le permiten ser muy ligero, pero rígido y resistente, con una gran cavidad intracraneal, lo cual evidencia que era contenedor de material cerebral o neurológico muy grande. Igualmente, vemos que los espacios de las órbitas oculares son de un tamaño muy amplio, lo que permitiría una visión estereoscópica muy amplia para este espécimen. Cuenta además con unas fosas nasales muy pequeñas y con una cavidad oral que por su articulación mandibular y ausencia de piezas dentales permite determinar que su alimentación era por deglución y no por masticación. El cuello, a su vez, es una estructura larga que se une a la cabeza en el piso medio del cráneo, lo cual es una rareza que en las especies primates no ocurre, ya que la unión es en el piso posterior y no en el piso medio, a través del agujero magno, el cual suele ser de forma circular u ovoide, siendo algo único, ya que en estas especies es de forma rectangular y cúbico. Esto hace consonancia con las 4 o 5 vértebras cervicales, las cuales son pequeñas en su grosor óseo, pero que tienen un disco intervertebral muy ancho, lo cual hace posible que este cuello fuera retráctil como el de las tortugas. En el tórax encontramos una horquilla muy similar al de las aves que permite continuar con las articulaciones del hombro y son de capacidades muy amplias en su movilidad. En el tórax encontramos que las costillas son completas y continuas, totalmente circulares hasta unirse con la columna vertebral. Tienen un espacio muy reducido entre ellas, siendo en número entre 14 a 16. En el abdomen podemos evidenciar la presencia de 3 huevos, que en la cavidad abdominal, gracias a la tomografía, pudimos evidenciar a nivel milimétrico que existen oviductos con la presencia de huevos milimétricos. Esto quiere decir que se encontraban en un proceso de gestación continuo, además de que corrobora al 100% que son biológicos y orgánicos, ya que el proceso de replicación o reproducción a través de estos huevos y de su desarrollo en el oviducto sería imposible de falsificar. Podemos además observar, gracias a la tomografía, los trazos de músculos, tendones, ligamentos y vasos sanguíneos, así como posibles órganos u organelos que habrá que definir en estudios posteriores. Llegando a las extremidades, podemos señalar que hay una completa armonía y concordancia entre las articulaciones y el desgaste propio de la biomecánica del espécimen, las cuales terminan en manos y pies tridáctilos de 5 falanges. Esto les permitiría no ocupar el dedo pulgar como posición, sino ocupar sus 3 dedos en manera de envolvimiento para sujetar las cosas. He aquí una de las particularidades más sobresalientes y relevantes que no cuentan con huesos del carpo y del tarso. Las falanges son directas a los huesos del brazo y el antebrazo. Además de que terminan en una especie de lecho unguial para la uña, y que a observación de microscopios encontramos huellas digitales. Esto sería imposible de replicar. Estas huellas digitales son de particular interés, ya que la mayoría de los especímenes en este planeta tienen huellas onduladas o circulares, y las huellas digitales de estos especímenes son completamente rectas y lineales de forma horizontal. Otra particularidad es que algunos de estos cuerpos poseen implantes metálicos que se encuentran perfectamente adosados dentro de la piel y hacia la superficie, haciendo una fusión biofuncional muy impresionante. Estos implantes son la aleación de diversos metales, dentro de los cuales destaca el osmio y el cadmio, mismos que son ocupados actualmente para la telecomunicación satelital. Por último, señalaré que
Los análisis de ADN, después de haber sido comparados con más de 1 millón de especies registradas, encontramos que existe una diferencia significante entre lo conocido y estos cuerpos. Estos estudios se realizaron en diversas instituciones de alto nivel, tanto nacional como internacional, y los resultados dieron evidencia de que un 70% del material genético tiene coincidencia con lo conocido, pero hay una diferencia del 30%. ¿Cuál es la relevancia de esto? Pues que si el ser humano comparado con primates tiene una diferenciación menor al 5% y que comparado con bacterias tiene una diferenciación menor al 15%, esto indicaría que la diferencia encontrada de más del 30% es algo totalmente fuera de parámetro y de lo esperado. Es ajeno a lo descrito y conocido hasta este momento por el ser humano. Estos estudios y resultados se encuentran publicados y a disposición de quien guste analizarlos o darles continuidad. Aceptamos que hay aún mucho por descubrir y estamos abiertos a que la comunidad científica y el mundo coadyuve en sumar esfuerzos para definir ante qué estamos y hasta dónde podemos llegar como resultado de una colaboración en un estudio científico y académico. Como conclusión, y por todo lo expuesto, podemos decir que estos cuerpos son de una especie no humana que tiene diferencias irrefutables con lo descrito en la biología y taxonomía del árbol de evolución de las especies darwiniana, sin un predecesor común o rastreable, o sin una descendencia y evolución aún descrita. Puedo afirmar entonces que estos cuerpos son reales al 100%, orgánicos y biológicos, que en su momento tuvieron vida y son una evidencia irrefutable por sí mismos. ¿Estamos ante el paradigma de describir una nueva especie o ante la oportunidad de aceptar que ha habido contacto con otros seres no humanos que fueron dibujados y señalados en el pasado en diversas culturas a través del mundo como Perú, Egipto y México, y que hoy podemos aceptar su existencia entre y con nosotros? Muchas gracias. Extraordinaria exposición del doctor José Salce Benítez. Creo que no deja lugar a dudas. Aquí lo más importante es que estamos ante una evidencia física. Yo hace algunos años, quizá algunos lo recuerdan, hace 8 años, presenté una evidencia de una fotografía de lo que yo pienso es un extraterrestre, pero ¿cómo podemos demostrar con una fotografía que lo es? Años después me dio Dios la oportunidad de encontrar estas evidencias físicas, y repito, son físicas, ahí están para quien las quiera investigar. Y si quieres poner nuevamente, por favor, para aquellos que nos estén escuchando en cualquier lugar del mundo, que quieran acceder al lugar donde se encuentra todo el ADN, que tomó más de un año poderlo tener, ahí lo van a encontrar. Cualquier científico que quiera hacer su propia lectura lo puede hacer y va a llegar a las mismas conclusiones que seguramente llegó el doctor Ricardo Rangel, experto genetista, que nos va a exponer ahora los resultados de su investigación con el ADN. Adelante, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, honorable Cámara de Diputados, honorable miembros del Presidium, damas, caballeros, miembros de la prensa, muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Y pues bueno, básicamente continuando con los análisis de las entidades biológicas referidas hace un momento por el doctor Salce, he venido aquí de manera libre y voluntaria a dar mi interpretación de los estudios realizados a las muestras de tejidos obtenidos de uno de los especímenes. Como comentó el periodista Joyce Mancilla, existen varios cuerpos que han sido rescatados. Uno de ellos es uno que se llama Victoria, al cual se obtuvieron varias muestras de tejido y se sometieron a una limpieza y extracción
de ADN, es decir, de este material genético del ácido desoxirribonucleico, para posteriormente llevar a cabo un proceso de secuenciación de ADN, esto con la finalidad de poder identificar al organismo al cual pudiera estar relacionado el espécimen en cuestión. Al tratarse de muestras de tejido biológico antiguo, lo cual se pudo constatar mediante las pruebas de carbono 14, era de esperarse que las moléculas que resguardan la información genética de este individuo pudiera estar alterada, degradada o parcialmente destruida. Esto por el efecto del estrés provocado por múltiples variables ambientales. Además, también se tiene que considerar que, dado a que el espécimen se encontró en una cueva, en donde pudo estar en contacto directo con microorganismos, insectos, polen o cualquier otro organismo vivo, la posibilidad de que la muestra de ADN aislada de los tejidos antes mencionados pudieran estar contaminadas, pues es bastante alta. También en la interpretación de los resultados se debe de tener en cuenta que las personas que encontraron, manipularon al espécimen, pues no lo hayan hecho con las precauciones necesarias como para no contaminarlo con salivas, gotitas respiratorias o algún otro tejido de origen humano. Dicho esto, se procedió a realizar un estudio piloto para verificar el estado de las moléculas de ADN para posteriormente realizar un proceso de secuenciación. La técnica de extracción y su posterior corrimiento en un gel de agarosa confirmó la existencia tanto de ADN degradado como moléculas pequeñas de ADN no degradadas, con la posibilidad de poder realizar un proceso de secuenciación. La técnica de elección para la secuenciación de ADN antiguo, como el de la muestra en cuestión, es la técnica de secuenciación masiva de próxima generación, la cual se llevó a cabo en un secuenciador de la marca Illumina. Esta tecnología permite la secuenciación al mismo tiempo de millones de fragmentos obtenidos de ADN, del ADN problema, en un corto tiempo. Los resultados de la secuenciación fueron los siguientes. Del espécimen identificado como 0002, que es básicamente una muestra del hueso del cuello, se lograron obtener 561.665.320 secuencias de lectura, mientras que del otro muestra de tejido muscular, de la muestra identificada como 0004, que es de tejido muscular de la cadera, se lograron obtener 501.700.245 secuencias de lectura. Una secuencia de lectura está constituida de fragmentos de ADN que contienen 150 nucleótidos de largo. Posteriormente, estas secuencias se cargaron en la plataforma denominada Archivo de Lectura de Secuencias, o SRA, por sus siglas en inglés. Esta herramienta de análisis de megadata es gratuito y forma parte del Centro Nacional de Información Biotecnológica de la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta herramienta permite realizar la comparación de todas las secuencias de lectura obtenidas de cada muestra biológica en cuestión y la compara con todas las secuencias de genomas conocidos en el GenBank, sumando al día de hoy más de 700.000 lecturas, básicamente secuencias completas o parcialmente incompletas, pero al menos son al día de hoy 700.000 muestras de estos seres vivos que habitan en la Tierra. Si bien se estima que existen más de 7 millones de especies de nuestro planeta, hasta este momento ya se han secuenciado al menos un organismo de todas las taxas existentes de seres vivos conocidos en el planeta, por lo que con esas 100.000 genomas, con el cual se realiza la comparación de las lecturas obtenidas, nos proporciona un resultado representativo y significativo. La herramienta SRA mencionada anteriormente nos proporcionó los siguientes resultados. De la muestra del tejido del cuello, del hueso del cuello, identificado pues como 0002, se lograron identificar 72.07% de secuencias de lectura y 27.93% de las secuencias de lectura obtenidas no coinciden
con los genomas de los seres vivos hasta ahora conocidos. De ese 72%, el 70% pertenece a secuencias de ADN contaminante del Homo sapiens, y el porcentaje restante pertenece a virus y bacterias que también contaminaron la muestra. De manera muy interesante, el tejido muscular de la cadera se lograron identificar 36.2% de las secuencias de lectura, pero de manera muy interesante, el 63.2% de las secuencias de lectura no coinciden con los genomas de los seres vivos conocidos hasta hoy en día. De ese 36.28 que sí se lograron identificar, todos resultaron ser ADN contaminante de virus contemporáneos, bacterias, plantas, no lográndose identificar el genoma de ningún mamífero, incluido el ser humano. Por lo tanto, se concluye que las dos muestras biológicas antiguas contienen DNA contaminante que pudo ser adquirido durante la manipulación del espécimen o a través del tiempo por organismos que lo circundaban o por las propias personas que manipularon el espécimen. De la muestra identificada como 0004, mostró el mayor número de lecturas de secuencias no identificadas, cerca de 316 millones de lecturas. Este alto porcentaje de lecturas no identificadas con los organismos vivos que actualmente conocemos debería ser centro de futuras investigaciones para tratar de definir la identidad del organismo en cuestión. Existe una probabilidad mayor al 90% de que este organismo no esté relacionado con el ser humano. Existe una probabilidad mayor al 50% de que este organismo no esté relacionado con los seres vivos conocidos hasta este momento en nuestro planeta. También deben realizarse estudios genéticos de todos los especímenes hasta ahora conocidos con la finalidad de poder secuenciar todo su genoma. Hasta este momento no es posible identificar al espécimen en cuestión y todas las secuencias génicas, como ya lo comentaron, de este estudio son públicas y se pueden acceder libremente. Sería importante impulsar un comité científico multidisciplinario para continuar con el estudio de entidades biológicas anómalas, así como para el estudio de los UAPS. Muchísimas gracias por su atención. Me parece extraordinario lo que ustedes han visto esta noche aquí. Es la primera vez que se presenta de tal forma y creo que hay una demostración clara de que nos encontramos ante ejemplares no humanos que no tienen relación con ninguna otra especie en nuestro mundo y que se encuentran abiertas todas las posibilidades para que cualquier institución científica los pueda investigar y que cualquier especialista en ADN pueda acceder a la nube en Internet, que pueda bajar la información y estudiarla por sí mismo. Es decir, evidencias físicas, quiere decir que las podemos tocar, las podemos analizar, ahí están, era lo que deseaban muchos científicos, ahí están, las tenemos. Ahora es cosa de que se decidan y tengan el valor de hacerlo. Quiero pedirle al diputado Sergio Gutiérrez Luna que por favor nos haga el favor de clausurar este evento. Ha sido una tarde intensa, hemos escuchado personas de toda índole, compañeros pilotos, aviadores mexicanos, controladores aéreos, congresistas de Oriente, de Japón, de Brasil, Francia, personas que han comentado que han tenido experiencias en lo personal, testimonios de investigadores peruanos, el propio Jaime Maussan también, científicos, médicos o en materia de ADN que nos han hablado sobre el tema. Como lo mencionaba desde el principio, creo que este es el espacio para escuchar todas las voces, todas las opiniones. Un tema que ha tenido en las últimas fechas relevancia mundial por los acontecimientos de Estados Unidos y ahora aquí en la Cámara de Diputados podemos debatir y deliberar sobre esto. Agradezco también a nuestros compañeros y compañeras diputados que nos acompañaron
que se interesaron por este tema. Nos quedamos con reflexiones, con inquietudes y con la ruta de seguir platicando sobre esto. Decía al principio, esperemos que sea el primero de varios eventos y que también nos deje la reflexión legislativa sobre la necesidad o no de hacer planteamientos para modificar las leyes. Creo que estamos en un punto donde siempre vale la pena ventilar de manera pública y abierta todas las opiniones sobre todos los temas. Esta, la Casa del Pueblo, siempre estará abierta para todas y todos. Muchas gracias.